Muchas religiones se proclaman cristianas, usan la Biblia y mencionan a Jesús, pero sus enseñanzas distorsionan la verdad en secreto. Si no sabes reconocerlas, podrías estar, sin darte cuenta, recorriendo un camino peligroso, advierte la Biblia en 2 Corintios 11, 13-14. Porque estos hombres son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues incluso Satanás se disfraza de ángel de luz. En este video, descubriremos 7 religiones que parecen cristianas, pero no lo son. Algunas añaden nuevas escrituras, otras cambian la identidad de Jesús y muchas distorsionan el Evangelio de la Gracia para convertirlo en algo completamente diferente. Necesitas saber esto porque tu vida espiritual está en juego. Antes de empezar, déjame preguntarte algo. ¿Estás suscrito a este canal? Mucha gente ve nuestros videos pero olvida suscribirse, y así se pierden verdades poderosas que pueden fortalecer su fe. Así que tómate un segundo. Suscríbete y activa las notificaciones, porque no querrás ser engañado por falsas enseñanzas. Y ahora, adentrémonos en el tema, empezando por la primera religión engañosa. El mormonismo. El mormonismo, o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fue fundada por Joseph Smith en 1830 en Estados Unidos. A primera vista, los mormones parecen cristianos devotos. Hablan de Jesús, citan la Biblia y enfatizan los valores familiares. Sin embargo, sus creencias se alejan significativamente del cristianismo bíblico. Una de las mayores señales de alerta es que añaden escrituras adicionales a la Biblia. Los mormones consideran que el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio tienen la misma autoridad que la Biblia. Sin embargo, la Biblia advierte contra esto en Gálatas 1:8. Pero si a nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio contrario al que les predicamos, sea anatema. Una de las enseñanzas mormonas más impactantes es su visión de Dios. A diferencia del cristianismo, que enseña que Dios es eterno, todopoderoso e inmutable, los mormones creen que Dios fue una vez un hombre mortal que progresó hasta convertirse en divino. También enseñan que los humanos pueden seguir el mismo camino y convertirse en dioses de sus propios mundos. Esta idea contradice directamente Isaías 43:10, donde Dios declara: «Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo habrá después de mí». La creencia de que los humanos pueden alcanzar la divinidad se aparta gravemente de la enseñanza bíblica de que solo Dios es soberano. Otro problema importante es su creencia en Jesús y Satanás. En el cristianismo, Jesús es el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad y completamente único. Pero el mormonismo enseña que Jesús y Lucifer son hermanos espirituales, ambos creados por Dios, y que la rebelión de Lucifer condujo a su caída. Sin embargo, la Biblia afirma claramente que Jesús no es un ser creado, sino Dios mismo. Juan 1:1 dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Enseñar que Jesús y Satanás son hermanos menoscaba la naturaleza divina de Cristo y contradice su supremacía. Los mormones también enseñan una salvación basada en obras. Aunque reconocen el papel de Jesús, creen que la fe por sí sola no basta. En cambio, enfatizan el bautismo, los rituales del templo e incluso el bautismo por los muertos como parte del proceso de salvación. Pero la Biblia enseña que la salvación es solo por gracia, solo por fe en Cristo, no por esfuerzo humano. Efesios 2:8-9 dice: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Cualquier enseñanza que añada obras a la salvación distorsiona el Evangelio. Finalmente, el mormonismo atribuye gran autoridad a sus profetas, en particular a José Smith, a quien consideran el restaurador escogido por Dios de la verdadera Iglesia. Creen que los profetas modernos siguen recibiendo nuevas revelaciones incluso si contradicen la Biblia. Sin embargo, la Biblia afirma que la palabra de Dios es definitiva y no debe alterarse. Apocalipsis 22:18-19 advierte contra añadir o quitar elementos de las Escrituras. La existencia de nuevas revelaciones fuera de la Biblia conduce a doctrinas peligrosas que se apartan de la verdad del Evangelio. Estas son solo algunas razones por las que el mormonismo, a pesar de su apariencia cristiana, enseña un evangelio diferente. Y como advierte el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:4,
Si alguien viene y proclama a otro Jesús que el que hemos proclamado, o si reciben un espíritu diferente del que recibieron, o si aceptan un evangelio diferente del que aceptaron, lo toleran con bastante facilidad. Un evangelio diferente aleja a las personas de la verdadera salvación en Jesucristo. Pasemos ahora a otro grupo que parece cristiano, pero enseña doctrinas falsas, los testigos de Jehová. Parte 3. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová fueron fundados por Charles Taze Russell a finales del siglo XIX. A primera vista, parecen dedicados al estudio de la Biblia, a hablar de Dios y a difundir sus creencias puerta a puerta. Pero tras esta dedicación se esconde una doctrina que se aleja del cristianismo bíblico. Una de las mayores señales de alerta es su propia versión alterada de la Biblia, llamada Traducción del Nuevo Mundo, TNM. Esta traducción modifica deliberadamente versículos clave para ajustarse a sus creencias. Por ejemplo, Juan 1:1, que en la mayoría de las Biblias dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Se cambia en la TNM para decir: el Verbo era un Dios, negando así la divinidad de Cristo. Esto contradice directamente Colosenses 2:9, que dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Otra enseñanza peligrosa de los testigos de Jehová es su negación de la Trinidad. A diferencia del cristianismo bíblico, que enseña que Dios existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, los testigos de Jehová afirman que Jesús no es Dios, sino simplemente un ser creado. Enseñan que Jesús es el arcángel Miguel, reduciéndolo a una entidad poderosa, pero no divina. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que Jesús no es solo un ángel, sino Dios mismo. Hebreos 1:6 afirma: y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren, punto. Si Jesús fuera simplemente un ángel, ¿por qué se les ordenaría a los ángeles adorarlo? Otra creencia inquietante es su enseñanza sobre la salvación. Los testigos de Jehová creen que solo 144,000 personas irán al cielo, mientras que el resto de sus seguidores vivirá para siempre en la tierra. Esto se debe a una interpretación errónea de Apocalipsis 7:4, donde se mencionan 144,000 de las tribus de Israel. Sin embargo, la Biblia nunca enseña que este número represente a las únicas personas que entrarán al cielo. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Limitar la salvación a una élite especial distorsiona el verdadero mensaje del Evangelio. También rechazan la existencia del infierno. En cambio, enseñan que quienes rechazan a Dios simplemente dejan de existir, una idea conocida como aniquilacionismo. Sin embargo, Jesús habló del infierno en múltiples ocasiones, describiéndolo como un lugar de castigo eterno. Mateo 25:46 declara: estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Al negar el infierno, los testigos de Jehová ignoran la gravedad del pecado y la necesidad de la salvación únicamente por medio de Cristo. Otro aspecto preocupante de los testigos de Jehová es su estricto control sobre sus miembros. La sociedad Watchtower, su organización gobernante, dicta todas las creencias e interpretaciones de las Escrituras. Cuestionar al liderazgo se considera rebelión, y quienes se van o discrepan son rechazados y separados de sus familiares y amigos. Esta es una señal clásica de manipulación espiritual y control sectario. La Biblia anima a los creyentes a contrastar las enseñanzas con las Escrituras. Pero a los testigos de Jehová se les desaconseja el pensamiento independiente. El cristianismo verdadero invita a las preguntas, al estudio y a la fe personal en Cristo, no a la obediencia ciega a una organización. Estas desviaciones de la verdad bíblica demuestran que los testigos de Jehová no son verdaderamente cristianos. Aunque hablan de Dios, sus enseñanzas distorsionan su naturaleza, alteran el Evangelio y anteponen la autoridad humana a la Biblia. Como advierte 2 Pedro 2:1. También surgieron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre ustedes que introducirán en secreto herejías destructivas, incluso negando al maestro que los compró. Ahora pasemos a otro movimiento que se presenta como cristiano, pero predica un evangelio completamente diferente. La Iglesia de la Unificación, también conocida como Munismo. La Iglesia de la Unificación, también conocida como Munismo, fue fundada en 1954 por Samyang Mon en Corea del Sur. A diferencia del cristianismo tradicional, que se basa únicamente en la Biblia, el munismo gira en torno a las enseñanzas y la autoridad de su fundador. Samyang Mon afirmó haber recibido una revelación divina de Jesús, supuestamente diciéndole que la misión de Cristo estaba incompleta y que él había sido elegido para terminarla. Esta creencia por sí sola es una gran señal de alerta, ya que Juan 19:30 registra las últimas palabras de Jesús en la cruz. Consumado es.
La obra expiatoria de Cristo se completó en la cruz, y cualquier afirmación de que fue incompleta contradice directamente la verdad bíblica. Parte 5. La Iglesia de la Unificación, Monismo. Una de las enseñanzas más blasfemas de la Iglesia de la Unificación es que San Myung Moon y su esposa, Hak Ja Moon, son los verdaderos padres de la humanidad. Según su doctrina, el propósito de Jesús no era solo traer la salvación espiritual, sino también casarse y formar un linaje sin pecado. Creen que, debido a que Jesús fue crucificado antes de casarse, no logró establecer una familia perfecta, dejando a la humanidad espiritualmente huérfana. Moon se declaró a sí mismo y a su esposa como las nuevas figuras mesiánicas, completando lo que Jesús no logró. Pero esto contradice Isaías 9:6, que proclama a Jesús como el Padre Eterno y el Príncipe de Paz. En ningún lugar de la Biblia se menciona a otro Mesías que vendría después de Cristo. Otra enseñanza absurda del monismo es que el pecado se originó en una relación sexual ilícita entre Eva y Satanás, en lugar de la enseñanza bíblica sobre la desobediencia de Adán y Eva al mandato de Dios. Para purificar a la gente de este supuesto pecado original, Moon introdujo rituales nupciales peculiares, incluyendo matrimonios masivos donde las parejas supuestamente reciben la bendición para restaurar el mundo. Sus seguidores creen que, al casarse bajo la autoridad de Moon, quedan limpios de sus pecados y pueden tener hijos sin pecado. Pero la Biblia deja claro que solo la sangre de Jesucristo puede limpiar el pecado. 1 Juan 1:7 afirma: la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ninguna ceremonia matrimonial, ningún líder humano, y ciertamente ningún Mesías autoproclamado, puede reemplazar el sacrificio de Cristo. Otro aspecto peligroso del monismo es su obsesión con las contribuciones financieras. Se espera que los seguidores donen grandes sumas de dinero para recibir bendiciones espirituales de los Moon. Muchos se han arruinado intentando satisfacer las exigencias de la organización, creyendo que están asegurando su salvación mediante la donación. Esto refleja las advertencias de 2 Pedro 2:3. En su avaricia, te explotarán con palabras falsas. Su condenación de antaño no es ociosa, ni su destrucción está dormida. El verdadero evangelio no exige transacciones financieras para la salvación. La gracia es un don gratuito de Dios. Por último, el monismo promueve el sincretismo religioso, es decir, busca fusionar todas las religiones en una sola. Bajo el liderazgo de la Iglesia de la Unificación, afirman que el cristianismo, el islam, el budismo y todas las demás religiones deben unirse bajo las enseñanzas de Moon para crear una familia espiritual global. Sin embargo, la Biblia afirma claramente que Jesús es el único camino a Dios. Juan 14:6 declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Intentar mezclar el cristianismo con otras religiones distorsiona el Evangelio y aleja a la gente de la única fe verdadera, la fe en Jesucristo. Estas falsas doctrinas demuestran que la Iglesia de la Unificación no es cristiana. En cambio, es un movimiento engañoso construido en torno al autoproclamado mesianismo de San Myung Moon, que exige lealtad incondicional, devoción financiera y compromiso teológico. Como advierte Mateo 24:24. Porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas que realizarán grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, incluso a los elegidos. Ahora, examinemos otro grupo que también afirma ser cristiano, pero se desvía peligrosamente de la verdad bíblica. La ciencia cristiana. La ciencia cristiana, fundada en 1879 por Mary Baker Eddy, se presenta como un movimiento cristiano, pero sus enseñanzas difieren significativamente del cristianismo bíblico. A diferencia del cristianismo tradicional, que reconoce la realidad del pecado, la enfermedad y el mundo físico, la ciencia cristiana afirma que todo lo material es una ilusión y que solo el reino espiritual es real. Esta creencia contradice directamente las Escrituras, que enseñan que Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1, y que Jesús vino físicamente en carne para redimir a la humanidad, Juan 1:14. Uno de los aspectos más peligrosos de la ciencia cristiana es su negación del tratamiento médico. Sus seguidores creen que las enfermedades no existen, sino que son simplemente errores mentales causados por un pensamiento erróneo. En lugar de buscar ayuda médica, recurren exclusivamente a la oración para corregir sus pensamientos y alinearse con la verdad espiritual. Si bien la oración es poderosa, la Biblia nunca enseña que la enfermedad sea una ilusión. Lucas 5:31 afirma: los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Jesús reconoció la enfermedad física e incluso sanó a los enfermos como parte de su ministerio. La ciencia cristiana también niega la realidad del pecado y el mal. Según el libro de Mary Baker Eddy, Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras, el pecado es simplemente una incomprensión de la naturaleza de Dios, y el mal es solo una ilusión que desaparece cuando la persona alcanza la iluminación espiritual.
Esto contradice las enseñanzas bíblicas de que el pecado es real y tiene graves consecuencias. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ignorar el pecado no lo hace desaparecer. Debe abordarse mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Otro grave problema de la ciencia cristiana es su rechazo a la resurrección física de Jesús. Si bien reconocen a Jesús como un maestro importante, niegan que muriera y resucitara físicamente. En cambio, afirman que su resurrección fue simplemente un despertar espiritual, no un evento físico literal. Sin embargo, 1 Corintios 15:14 declara: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es vuestra fe. La resurrección física de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. Sin ella, no hay victoria sobre el pecado ni la muerte. Otro grave problema de la ciencia cristiana es que promueve un libro extrabíblico, Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras, como esencial para comprender la Biblia. Este libro reinterpreta las Escrituras según las creencias de Mary Baker Eddy, alejando a sus seguidores del verdadero significado de la palabra de Dios. La Biblia advierte contra esto en Proverbios 30:6. No añadas a sus palabras, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso. Cualquier movimiento religioso que priorice otro libro por encima o al lado de la Biblia induce a la gente al engaño. A pesar de su nombre, la ciencia cristiana no es cristianismo bíblico. Niega doctrinas cristianas fundamentales, como la realidad del pecado, la necesidad de la expiación de Cristo y la resurrección corporal de Jesús. Este movimiento reemplaza el Evangelio con la filosofía humana, priorizando la iluminación personal sobre la fe en Cristo. Colosenses 2:8 advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones humanas, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. A continuación, examinemos otro movimiento que ha generado debate entre los cristianos: el adventismo del séptimo día. Según algunos críticos cristianos, el adventismo del séptimo día, ASD, surgió del movimiento millerita en el siglo XIX y estuvo fuertemente influenciado por las enseñanzas de Elena G. de White, considerada profetisa por muchos adventistas. Si bien los adventistas del séptimo día afirman muchas creencias cristianas fundamentales, algunas de sus doctrinas e interpretaciones únicas han generado debates sobre si el movimiento se alinea plenamente con el cristianismo bíblico. Algunos críticos argumentan que ciertas enseñanzas adventistas distorsionan el Evangelio e imponen cargas innecesarias a los creyentes, desviando el enfoque de la gracia a las obras. Otro grave problema de la ciencia cristiana es que promueve un libro extrabíblico, Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras, como esencial para comprender la Biblia. Este libro reinterpreta las Escrituras según las creencias de Mary Baker Eddy, alejando a sus seguidores del verdadero significado de la palabra de Dios. La Biblia advierte contra esto en Proverbios 30:6. No añadas a sus palabras, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso. Cualquier movimiento religioso que priorice otro libro por encima o al lado de la Biblia induce a la gente al engaño. A pesar de su nombre, la ciencia cristiana no es cristianismo bíblico. Niega doctrinas cristianas fundamentales, como la realidad del pecado, la necesidad de la expiación de Cristo y la resurrección corporal de Jesús. Este movimiento reemplaza el Evangelio con la filosofía humana, priorizando la iluminación personal sobre la fe en Cristo. Colosenses 2:8 advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones humanas, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. A continuación, examinemos otro movimiento que ha generado debate entre los cristianos: el adventismo del séptimo día. Según algunos críticos cristianos, el adventismo del séptimo día, ASD, surgió del movimiento millerita en el siglo XIX y estuvo fuertemente influenciado por las enseñanzas de Elena G. de White, considerada profetisa por muchos adventistas. Si bien los adventistas del séptimo día afirman muchas creencias cristianas fundamentales, algunas de sus doctrinas e interpretaciones únicas han generado debates sobre si el movimiento se alinea plenamente con el cristianismo bíblico. Algunos críticos argumentan que ciertas enseñanzas adventistas distorsionan el Evangelio e imponen cargas innecesarias a los creyentes, desviando el enfoque de la gracia a las obras. Una de las enseñanzas más controvertidas del adventismo es la doctrina del juicio investigador. Según esta creencia, en 1844 Jesús entró en el santuario celestial para iniciar un proceso de investigación de los pecados de los creyentes y determinar quién es verdaderamente salvo. Esta idea surgió tras la fallida predicción de William Miller sobre el regreso de Jesús en 1844. En lugar de admitir su error, algunos seguidores de Miller afirmaron que el regreso de Jesús fue espiritual, no físico, y que había entrado en una nueva fase de juicio. Sin embargo, Hebreos 10:12,14 afirma: pero Cristo,
habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La Biblia enseña que la salvación se completó en la cruz, y no se menciona un juicio continuo que determine quién es digno. Otro aspecto debatido del adventismo es el énfasis en la observancia del sábado como requisito para la verdadera fidelidad. La doctrina adventista enseña que el culto sabatino es obligatorio y que adorar el domingo es una señal de apostasía, a veces vinculada a la marca de la bestia en Apocalipsis. Si bien la observancia del sábado formaba parte del antiguo pacto, el Nuevo Testamento enseña que Cristo cumplió la ley y que los creyentes ya no están sujetos a las restricciones del sábado. Colosenses 2, 16-17 declara: Por tanto, que nadie os juzgue en cuestiones de comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Imponer la observancia del sábado como requisito para la salvación contradice el mensaje bíblico de que la salvación se obtiene por gracia, no por la observancia de la ley. Muchos adventistas del séptimo día siguen las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento, evitando alimentos como el cerdo y los mariscos. Si bien las leyes dietéticas formaban parte del pacto mosaico, Jesús declaró limpios todos los alimentos en Marcos 7, 18-19, y el apóstol Pablo afirmó en 1 Timoteo 4, 3-5 que no se debe rechazar el alimento si se recibe con agradecimiento. Si bien es prudente elegir una dieta saludable, enseñar que ciertos alimentos son espiritualmente dañinos va más allá de la enseñanza bíblica y corre el riesgo de imponer cargas innecesarias a los creyentes. Los escritos de Elena G. de White tienen una autoridad significativa dentro del adventismo, y muchos miembros consideran sus visiones y profecías como divinamente inspiradas. Si bien algunas de sus enseñanzas se alinean con la Biblia, otras contienen afirmaciones cuestionables, como la idea de que Satanás, y no Jesús, cargará con el castigo final por el pecado, un concepto conocido como la doctrina del chivo expiatorio. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que solo Jesús cargó con el castigo por el pecado. Isaías 53, 5 afirma: Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo que nos trajo paz, y por sus heridas fuimos sanados. Atribuirle a Satanás algún papel en la expiación distorsiona la suficiencia del sacrificio de Cristo. Si bien hay muchos creyentes sinceros dentro del movimiento adventista, estas controvertidas enseñanzas plantean dudas sobre si el adventismo se alinea plenamente con el evangelio bíblico. El mayor peligro es colocar la observancia de la ley y las obras al mismo nivel que la gracia, algo que Gálatas 2:16 advierte en contra. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Cualquier sistema que añada requisitos a la salvación corre el riesgo de llevar a las personas al legalismo, en lugar de a la verdadera libertad en Cristo. Ahora veamos un movimiento que fusiona el cristianismo con la teología de la prosperidad. La Iglesia Universal del Reino de Dios. La Iglesia Universal del Reino de Dios, UCKG, fundada en 1977 por Edir Macedo en Brasil, se presenta como una iglesia cristiana, pero sus enseñanzas se centran excesivamente en la prosperidad financiera en lugar de en la salvación bíblica. Este movimiento es uno de los ejemplos más prominentes de la teología de la prosperidad, que enseña que la fe combinada con donaciones generosas garantizará riqueza, éxito y sanidad física. Si bien la Biblia enseña que Dios bendice a su pueblo, el Evangelio de la prosperidad distorsiona el verdadero mensaje de Cristo, reduciendo la fe a una transacción financiera, en lugar de una relación con Dios. 1 Timoteo 6:10 advierte: Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos por codiciarlo, se han desviado de la fe y se han causado muchos sufrimientos. Uno de los aspectos más alarmantes de la UCKG es su enfoque en el dinero. Los seguidores son constantemente presionados a donar grandes sumas, a veces todo su salario o ahorros, con la promesa de recibir milagros, sanidad o éxito financiero. Promueven las llamadas ofrendas sacrificiales, donde enseñan que cuanto mayor sea la cantidad donada, mayor será la bendición de Dios. Sin embargo, esto contradice directamente 2 Corintios 9:7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. La Biblia enseña que la generosidad debe ser por amor y fe, no por presión y manipulación. Otro problema serio dentro de la UCKG es su obsesión con los exorcismos y la guerra espiritual. Si bien la Biblia reconoce la existencia del mundo espiritual, la Iglesia Universal exagera el poder de los demonios, vendiendo objetos santos como aceites, aguas benditas y talismanes supuestamente para proteger a las personas y traer bendiciones. Estas prácticas se parecen más a la superstición y al paganismo que al cristianismo bíblico. La Biblia enseña que la verdadera liberación viene a través de Cristo, no de objetos religiosos. Juan 8:36 declara: Así que, si el Hijo los libera,
serán verdaderamente libres. La UCKG también enseña que los problemas desaparecen si las personas tienen suficiente fe y doñan lo suficiente. Sin embargo, la Biblia deja claro que seguir a Cristo implica pruebas y tribulaciones. Juan 16:33 dice: En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Enseñar que la fe garantiza una vida sin problemas lleva a la desilusión cuando las personas experimentan dificultades, haciéndoles dudar de Dios en lugar de confiar en su soberanía. Otro aspecto perturbador de la UCKG es la vida lujosa de sus líderes, especialmente la de Edir Macedo, quien ha acumulado una enorme riqueza a través de las donaciones de los fieles. La Biblia advierte fuertemente contra líderes religiosos que explotan a los creyentes para obtener ganancias financieras. Mateo 23:25 dice: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. A pesar de usar lenguaje cristiano y citar la Biblia, la Iglesia Universal tergiversa las Escrituras para promover el dinero y la prosperidad material, priorizando la riqueza terrenal sobre el crecimiento espiritual y la salvación en Cristo. Mateo 6:19-20 nos recuerda: No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones minan y roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo. La verdadera fe busca riquezas eternas en Cristo, no riquezas temporales a través de manipulaciones. Ahora examinemos un movimiento que fusiona el cristianismo con el misticismo y la nueva era. La Iglesia de la Ciencia Feliz. Esta iglesia, fundada en 1986 por Ryu Okawa en Japón, es un movimiento religioso que mezcla el cristianismo con el budismo, el hinduismo y la nueva era. Se presenta como un camino hacia la iluminación, la prosperidad y la paz interior, pero sus doctrinas son completamente incompatibles con el cristianismo bíblico. Una de sus afirmaciones más escandalosas es que Ryu Okawa es la reencarnación de Jesús, Buda y otras figuras religiosas, lo que lo convierte en el líder supremo. Sin embargo, la Biblia enseña que Jesús es único, el Hijo de Dios, y no la reencarnación de nadie. Juan 14:6 declara: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cualquier religión que equipare a Jesús con otras figuras religiosas está alejando a la gente de la verdad. Otra enseñanza clave de la ciencia feliz es que los seres humanos pueden alcanzar la divinidad a través del conocimiento y la autoayuda. Según su doctrina, las personas pueden controlar su destino y trascender las limitaciones humanas mediante sus propias acciones. Pero esto contradice la enseñanza bíblica, que afirma que todos hemos pecado y necesitamos la salvación de Cristo. Romanos 3:23 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia enseña que la verdadera transformación se logra a través de Cristo, no a través del esfuerzo humano. La ciencia feliz también minimiza el sacrificio de Jesús en la cruz. Mientras que el cristianismo enseña que la muerte y resurrección de Jesús son el fundamento de la salvación, la ciencia feliz lo trata como solo un maestro de sabiduría. Sin embargo, Hebreos 9:22 declara: Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Reducir a Jesús a un simple maestro y negar su sacrificio es un ataque directo al Evangelio. Además, esta iglesia enfatiza la prosperidad material como señal de éxito espiritual, afirmando que las riquezas y el éxito demuestran la iluminación. Pero Jesús advirtió contra la búsqueda de riquezas. Mateo 6:24 dice: Nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Finalmente, promueven prácticas ocultistas y místicas, como canalización de espíritus, adivinación y manipulación de energías. La Biblia condena estas prácticas en Deuteronomio 18:10-12. No se hallará en ti quien practique adivinación, hechicería o espiritismo. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable para el Señor. Aunque usa terminología cristiana, la ciencia feliz rechaza la autoridad de la Biblia y la exclusividad de Cristo. Gálatas 1:8 advierte: Si a unos otros o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, sea anatema. Ahora que hemos analizado varias religiones que parecen cristianas pero distorsionan el evangelio, es importante reflexionar sobre la importancia de conocer la verdad bíblica. La Biblia advierte repetidamente sobre los falsos maestros y sus doctrinas engañosas. Mateo 7:15 nos dice: Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Las religiones que hemos examinado usan el nombre de Jesús y citan la Biblia, pero introducen enseñanzas extrañas que alejan a las personas de la verdadera fe. Por eso, es crucial conocer la palabra de Dios para que no seamos engañados. Conclusión: ¿cómo reconocer una religión falsa?
Si bien cada grupo tiene sus propias doctrinas erróneas, hay ciertas señales comunes que pueden ayudarte a identificar una religión falsa. Añaden o cambian la Biblia. Muchas de estas religiones tienen sus propios libros sagrados o alteran las escrituras para ajustarlas a sus creencias. Gálatas 1:8 advierte: si a nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente del que les hemos predicado, sea anatema. Cambian la identidad de Jesús. Algunos enseñan que Jesús es un simple profeta, un maestro de sabiduría o incluso el hermano de Satanás. Sin embargo, la Biblia es clara. Jesús es Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Distorsionan la salvación. Muchas de estas religiones enseñan que la salvación se obtiene por obras o que solo ciertos grupos serán salvos. Efesios 2:8-9 dice claramente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Imponen autoridad humana sobre la Biblia. Sus líderes son considerados profetas modernos, mesías o figuras divinas. La Biblia advierte en Mateo 24:24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Manipulan a sus seguidores. Algunas religiones ejercen control total sobre sus miembros, exigiendo dinero, obediencia ciega o incluso el distanciamiento de familiares y amigos. Esto es contrario al cristianismo bíblico, que llama a la libertad en Cristo. ¿Cómo protegerse de las falsas doctrinas? Estudia la Biblia regularmente. No te conformes con lo que dicen los demás. Hechos 17:11 dice que los bereanos escudriñaban diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pide discernimiento a Dios. Santiago 1:5 dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ora y mantente firme en la fe. No caigas en doctrinas que suenan atractivas pero que desvían del Evangelio verdadero. 1 Timoteo 4:1 advierte: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Comparte la verdad. Si este mensaje te ha sido útil, compártelo con otros para que también puedan conocer la verdad y evitar el engaño. Déjanos saber en los comentarios desde qué país nos ves y tu opinión sobre este tema. No olvides suscribirte, darle me gusta al video y activar las notificaciones para seguir descubriendo más verdades que fortalecerán tu fe.